Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos siguen vía las redes sociales de Copeagri. En esta ocasión tenemos como invitado especial al señor Manuel de Jesús Ureña, quien tiene una maestría en finanzas. Queremos conversar con él acerca del otro panorama que tenemos frente a esta pandemia que se vino con el COVID-19, porque a pesar de que es una situación que ha movido a toda una población a nivel tanto global como en Costa Rica, en términos de salud, también está colocando en posición que yo creo que hay que hablar a nivel económico de cada país. Por eso queremos hoy conversar qué es lo que está viendo a nivel global económicamente. Don Manuel, bienvenido y muchísimas gracias por este tiempo. No, con mucho gusto, pues agradezco esta oportunidad que se me ofrece y pues desearles a ustedes en ese esfuerzo comunicativo que hacen y que usted tan excelentemente coordina el mayor de los éxitos. La civilización humana había tenido a lo largo de los siglos experiencias registradas en la historia, pero no habíamos vivido, sino desde 1929, una situación que, digamos, con orígenes muy diferentes a los que tuvo la recesión del 29, pero que nos pone frente a una realidad cuya perspectiva más impresionante es que el Banco Mundial acaba de anunciar hace un par de días que esta recesión que va a provocar esta pandemia es una recesión que va a tener un impacto mayor que la recesión del 29. Ahí, desde el punto de vista económico, hay que tener mucho cuidado en hacer comparaciones entre una época que es el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, y lo que es ahora. No había un desarrollo, digamos, de una economía globalizada como la que tenemos ahora, de manera que si vamos a tener una recesión con el impacto que va a tener la situación va a ser más complicada. Podríamos decir que vamos a tener tres áreas de impacto, además del impacto que tiene en el ámbito de la salud. Una es la orientación del gasto público, la otra es la contracción del crecimiento de la economía en el ámbito mundial, y el otro tercer elemento es que hay una caída de empresas y entonces que va a provocar esto un nivel muy fuerte de desempleo. Y la otra cuestión de la caída de las empresas es en cuáles áreas va a afectar más. Sabemos que si tenemos problemas de distribución de alimentos en el mundo, de pobreza, de accesibilidad para poderse alimentar, ahora vamos a tener más dificultades todavía. Entonces, en esas tres, cuatro líneas, podemos ver el impacto que esto está teniendo en el ámbito mundial y cómo eso nos va a afectar en el caso de Costa Rica y particularmente en nuestra región. Así que, Janiela, usted me dice por dónde quiere que nos vayamos. Correcto, como usted lo decía, estuve leyendo en el periódico Financiero que estaban proyectando una contracción del 3.3% del PIB para Costa Rica. Y además de eso, también en un informe que dio la Organización Mundial del Trabajo, estaban haciendo comparativos con respecto a que lo que se está viviendo o lo que se va a proyectar a vivir acá va a ser todavía muchísimo más fuerte que lo que se vivió en aquel momento de recesión para el 2008 y el 2009. Sí, en realidad la característica más impresionante de todo este proceso es que es una experiencia inédita en la economía mundial. Nunca habíamos tenido una caída en el crecimiento, una caída generalizada, porque cuando usted hay unos países que se caen y otros que se mantienen, entonces el asunto es manejable. Pero cuando vamos a tener una economía impactada por un proceso tan violento como el que vamos a tener, entonces el asunto es más complicado. Si la economía, por razones, digamos que biológicas, para entenderlo de alguna manera, debe crecer porque las necesidades de las personas son crecientes, y de un momento a otro la economía deja de crecer, como está sucediendo y como va a suceder todavía más en los próximos meses y en el año próximo, sobre todo este año y el año próximo, lo que eso significa es que en alguna parte se tiene que notar el desequilibrio que esto provoca en el ingreso de las personas, en la capacidad para poder satisfacer sus necesidades y también en la capacidad del aparato productivo de movilizar todos sus recursos para poder generar una producción que les dé una rentabilidad apropiada. De manera que esto es concretamente lo que nos va a provocar una recesión de esta naturaleza.
Ahora, ¿qué sucede si eso realmente va a impactar tan fuertemente al país? En el caso de Pérez Celedón, ¿cómo va a repercutir esto para nuestros empresarios? Acá en Pérez, por ejemplo, hay muchísimas personas que son trabajadores independientes, tienen su propia empresa. Estamos hablando de gente que tal vez no trabajan para una empresa gubernamental, que aún así se va a ver afectado por medio de todo esto. ¿Qué se puede esperar acá? En el caso de Pérez Celedón, una de las cosas que hay que considerar más seriamente es que las características del aparato productivo del cantón. Nosotros tenemos una configuración del aparato productivo muy particular, muy interesante, porque, digamos, tenemos cultivos perennes como, digamos, y actividades productivas agrícolas permanentes como el café, la caña de azúcar, y entonces, y también la ganadería, que, digamos, pueden derivar más bien beneficios de todo esto. Si con el proceso de recuperación que se venía viviendo, podríamos tener, digamos, resultar ganadores en este campo. Y la otra oportunidad que se nos presenta es la que el cantón puede comenzar a generar una capacidad de autoabastecimiento, desarrollar una economía, digamos, como decimos en términos técnicos, con una fuerte dimensión autárquica, que es que la economía es capaz de producir por lo menos lo que se necesita para vivir, para comer. Y claro que nosotros tenemos la producción, 2 cosechas de frijol al año, producimos alrededor, en algunos casos, del 30%, del 40% de la producción nacional, pero aquí hay que recordar que en el caso de la producción de frijol y también en el caso de la producción de arroz, el país tiene una ventaja si la logra aprovechar, y es que nosotros tenemos una dependencia de la importación tanto de frijol como de arroz de más del 60%. O sea que nosotros apenas producimos entre el 30 y el 40% de lo que se consume, incluso hay años en que es menos que eso. Y entonces, si no vamos a tener una muy buena producción a nivel mundial, o sea, hay alguna caída en el aparato productivo mundial en estos campos de los productos alimenticios, entonces ahí esto nos va a impactar severamente. Yo noto que, digamos, la actividad comercial que tiene que ver con digamos, la comercialización de productos agrícolas tiene ventajas. Lo que sí va a tener una fuerte caída es la actividad comercial como tal, porque, digamos, esta cuarentena que ha sido una especie de frenazo a la actividad de ingresos de las personas y también, sobre todo, de los pequeños comercios, estos se van a ver severamente afectados. Los seres humanos, cuando tenemos crisis, priorizamos el consumo y entonces la gente va a dejar de comprar ropa y digamos, comenzaremos a regresar a lo que se vivió en la década del 30, en el siglo anterior, de la gente arreglando la ropa y haciéndole remiendos para mientras va saliendo y teniendo la posibilidad entonces de concentrarse en gastar para poderse alimentar. El cantón tiene una actividad productiva, digamos que digamos, en proceso de robustecerse. Veníamos retomando todas las caídas que habíamos tenido en producción de caña de azúcar y en café sobre todo, y vamos un poquito recuperándonos, pero todavía no era suficiente la recuperación que hemos alcanzado. Y también hay que recordar otro detalle, y es que una de las cosas en las que este proceso nos va a impactar en el ámbito local tiene que ver con la capacidad que las familias tengan para comenzar a generar ingresos. Entonces ahí aparecen oportunidades, la posibilidad de producir para que el país produzca, para consumir lo que requiere, para producir lo que consume, es una posibilidad que nos pone frente digamos, a 2 retos. Uno que es la modernización de la agricultura, el aprovechamiento de agricultura de precisión y otro tipo de oportunidades que el país tiene. Y la otra situación interesante es el desarrollo de redes de orientación popular que permitan que las personas produzcan y vendan, reduciendo, digamos, la presencia del esquema de intermediación. Esto yo creo que lo que nos pone a pensar es en que el milagro de Copeagri se repita en cada uno de los distritos y en el cantón y en la región, para que por medio de la asociatividad las personas tengan la posibilidad de salir al mercado y derivar beneficios.
el más importante beneficio de todos es garantizarle a la población la seguridad alimentaria y garantizarle a las familias la disponibilidad de ingreso para poder atender sus necesidades inmediatas. Esa es un poco la reflexión que yo he hecho hasta ahora. Ahorita tenemos que comenzar a ver que han surgido algunos grupos que están promoviendo la comercialización tanto de servicios como de productos agrícolas, y yo noto que ahí ha habido un impacto importante. Si con esto y con otras acciones que se puedan impulsar a través del Centro Agrícola Cantonal y a través de algunas otras iniciativas con las que he estado en contacto en los últimos días, podría ser que logremos más bien una recuperación muy beneficiosa para la economía. Lo que pasa es que esto va a tener un periodo de paréntesis, que es mientras esto arranca, vamos a tener, sobre todo de aquí al mes de diciembre, un periodo en el que las personas van a tener muy poca disponibilidad de recursos para satisfacer sus necesidades inmediatas. Y entonces aquí aparece el aparato público, el gobierno central, ofreciéndole alternativas a las personas para poder resolver sus necesidades y para, sobre todo, para que las familias puedan subsistir. Ahí en este campo, Ahora, oigo yo usted ha tocado en lo que ha dicho dos puntos muy importantes. Me llamó la atención esto. Estábamos hablando que la parte agrícola va a poder ser, como usted lo decía, una muy buena opción para las personas y generar ingresos en estos momentos. También estábamos mencionando la parte del gobierno y diferentes acciones que puedan realizar. Sin embargo, en esto yo veo dos panoramas. ¿Qué herramienta o cómo podemos darle a esos comerciantes que han estado trabajando, que tienen sus empresas en este momento cerradas, para que puedan seguir subsistiendo, puedan seguirse manteniendo y no que se dé toda esa recesión que ya se ha venido dando en negocios en el área metropolitana donde han sido cerrados, sino que acá nuestras familias, nuestros empresarios puedan mantenerse a pesar de que no se dediquen a la área agrícola? Sí, en este campo sí se requiere una respuesta del aparato público, porque vamos a tener que subsidiar a estos empresarios. Son personas que han sostenido, digamos, estratégicamente el desarrollo de las economías locales y que ahora se ven con sus ingresos severamente disminuidos. Si se logra desarrollar programas como los que están tratando de implementar ahora, de dotarles subsidios a las personas que se han quedado sin ingresos y para que además para que los negocios no cierren definitivamente y no dejen sin empleo a muchas personas, entonces esto podría permitirnos una fase de transición que va a durar por lo menos el año 2020, el año 2021. La gran oportunidad es que la economía es una economía que se había venido globalizando y ahora la recesión la desglobaliza y entonces surge el milagro del desarrollo local. Por eso es que yo creo y tengo la gran ilusión de que la experiencia que los generaleños hemos tenido con Copeagri, con Copealianza, con Copemadereros y con las pequeñas cooperativas, pero muy significativas que hay en el cantón, con la unión de cooperativas, con todas las opciones que tengamos, podamos desarrollar una economía social, solidaria, que nos permita darle respuestas a las familias y también a los sectores solidariamente respondiendo a los sectores que van a tener serias dificultades. El comercio, principalmente algunas áreas de servicios, de gente que tenía un nivel de manejo de liquidez que alcanzaba una semana, 15 días. Si a usted le paraliza en su negocio 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, no solamente quiebra, desaparece, que es lo que estamos frente a eso. Entonces es un rediseño de la economía. Cómo nos imaginemos ese rediseño es importantísimo. Si la civilización humana aprendió de la economía social la posibilidad de que las personas valen más por lo que son y no por lo que tienen, entonces, pero podemos aprovechar para que los comerciantes, para que las personas más afectadas logren encontrar en esta crisis una oportunidad para construir otras alternativas, que dentro de esas otras alternativas, por ejemplo, yo pienso que nosotros vamos a tener que desarrollar modelos de factoreo para que la producción agrícola sea, digamos, salga el agricultor a vender y se le pague de una vez y que ese factoreo sea el que permita que la economía acelere su proceso más rápidamente. Con respecto al comercio, yo noto que, digamos, la Cámara de Comercio y algunos otros entes locales han estado buscando respuestas. Me parece que
el emprendedurismo que veníamos trabajando nos puede servir de experiencia, pero ahora tiene que ser un emprendedurismo que se revista de empresariedad. Que ahora ya no vamos a ver si, digamos, recuerde que las estadísticas nos dicen que del 100% de los negocios que se asumen como emprendimientos en el cantón, el 80% fracasan antes de que termine un año. De manera que nosotros no podemos repetir esta tendencia al fracaso de ninguna manera. Tenemos que diseñar estrategias que nos permitan, en vez de generar emprendedurismos, desarrollar empresariedad, que las personas reciban la formación necesaria y la asesoría necesaria, el apoyo financiero y el apoyo técnico necesario para poder rediseñarse como familias, como empresas y para poder rediseñar la economía del cantón. Por ahí vamos, Daniela. No, y es que ahora que se estaba mencionando todo esto, estaba pensando acerca de ese informe que le dio la Organización Mundial del Trabajo, que de hecho se lo voy a leer tal cual como lo leí y me llamó mucho la atención eso. Estaban dando unas cifras con respecto a que a nivel global el virus hará desaparecer globalmente solo entre abril y junio el 6.7% de las horas de trabajo, el cual equivale a una pérdida de 195 millones de puestos a tiempo completo. Entonces, lo que a mí me hizo pensar cuando yo escuché esto es que ya se está viviendo varios sectores de la economía del país que en este momento están como en una especie de stand-by. No sabe qué va a suceder con su trabajo, no saben qué va a suceder con sus recursos para llevar al hogar. Entonces, ahora que usted lo mencionaba, está bien, es una adaptación que se va a hacer entre el 2020 y 2021 y los comerciantes tienen que desarrollarlo. Pero, ¿qué se puede hacer tal vez a un corto plazo para estas personas que ya han venido perdiendo su empleo, que ya lo perdieron, que tal vez en este momento les dijeron, ok, vamos a darles, van a continuar en el trabajo, pero vacaciones obligatorias, o van a continuar en el trabajo, pero suspendidos, vamos a bajarles las jornadas, y sabemos que en un país como Costa Rica, que de hecho es uno de los conocidos como más caros a nivel centroamericano, es un poco, o más bien va a costar bastante para familias que tal vez ya tenían un presupuesto ajustado, seguir haciéndose cargo de préstamos o diferentes deudas que ya ellos tenían. ¿Qué se puede hacer o cuál va a ser el panorama para ellos? Y cuando la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, hace ese tipo de proyecciones, uno tiene que recordar que en las proyecciones sobre talento humano, hay que, si se hacían los números con la perspectiva de hace 10 años, cuando la teoría nos decía que las personas somos recursos humanos, o éramos recursos humanos, y todavía se encuentra que las empresas tienen departamento de recursos humanos. O sea, como si cada ser humano que ahí trabaja es un objeto dentro de la dinámica del aparato económico que hay ahí. Ahora estamos hablando de talento humano. Y cuando usted habla de talento humano, usted descubre que en cada comerciante hay un emprendedor. Que esa familia, esa señora, ese señor que tiene su negocio, ha tenido el coraje, la valentía de atreverse a contratar un local, a correr con todos los costos y riesgos que eso implica y a desarrollar una actividad. De manera que esas personas tienen una ventaja como talento humano y es que ya están entrenadas. Cuando la Organización Internacional del Trabajo nos dice de la desaparición de puestos de empleo, no nos tiene que sorprender, porque la otra cosa es que, bueno, yo venía trabajando en una charla que he estado desarrollando en algunos lugares donde me invitan, y yo espero que ustedes me inviten un día de estos y hablamos de eso. Hay un detalle novedoso. En el año 2022, como estaba proyectado, iban a desaparecer 175 millones de puestos de trabajo, pero iban a surgir más de 250 millones de nuevos tipos de trabajo. Entonces, aquí, cuando la economía se rediseña y se rediseña de abajo para arriba, porque va a ser a través de los procesos de desarrollo local, no debemos perder la oportunidad para sentirnos optimistas. La economía que nos estaba desarrollando era una economía global que reparte la riqueza entre muy pocos y a los muchos los deja sin nada. El desarrollo local deja la riqueza en los pueblos. Entonces, imagínense que cada comerciante junto con sus trabajadores puede convertir ese pequeño núcleo por el talento humano que todos tienen en un modelo de empresa. Claro, ¿qué se requiere? Ahí está Credicop, ahí está Copialianza, ahí están los bancos, sistema financiero público y privado, tienen, y la banca de desarrollo,
y el Infocop tienen que salir a emprender con las personas modelos de empresariedad para, ¿qué es lo que hace la economía? La economía lo que hace es satisfacer las necesidades de las personas. Entonces tenemos que hacer un recuento inteligente de cuáles son las cosas que la gente va a necesitar en los próximos años y en los próximos meses sobre todo, para producir lo que las personas necesitan. De dónde nos vamos a estar desabasteciendo y cómo nos podemos abastecer localmente. ¿Qué cosas que antes hacíamos y que dejamos de hacer vamos a tener que volver a hacer porque las sabemos hacer y porque ahora la rentabilidad de esas actividades con una economía global en crisis ya va a ser factible? Es una rentabilidad que tiene que ver con economías de escala. No es lo mismo producir para un cantón que producir para todo el mundo. Entonces, bueno, ahora vamos hacia otro proceso, que es que en el ámbito mundial, no hay capacidad de abastecimiento, hay que hacerlo de abajo para arriba. Siempre hablamos en estos procesos económicos de dos conceptos muy simpáticos, uno que se llama el top-down y el otro el bottom-up. Top-down es cuando el desarrollo viene de arriba para abajo. Y Adam Smith y esa gotica que le va cayendo a la gente, ¿verdad? Que todos hemos estudiado en economía. Bueno, esto ya desapareció. Ahora vamos a tener que ir bottom-up, de abajo para arriba, como cuando usted descubre un ojito de agua y comienza a limpiarlo y de un momento a otro sale un borbollón de agua. Aquí va a surgir el borbollón del desarrollo local y yo estoy muy optimista porque en los últimos años este cantón ha invertido mucho tiempo en estarse preparando para el desarrollo local. Yo he estado ahí en la zona económica especial, he visitado prácticamente todos los distritos. Tengo la ilusión de que con lo que la gente está pensando que se puede hacer y si logramos dar la campanada para que las personas que están quedando en situaciones económicas tan deterioradas puedan recibir apoyo y puedan recibir sobre todo impulso, entonces aquí las cosas van a ser diferentes. Aquí vamos a repetir ahora otra vez como cuando Arquímedes descubrió aquel principio del punto de apoyo, ¿verdad? De la palanca y toda esta cosa. Cuando él fue capaz de decir, dadme un punto de apoyo y moveré la tierra. Démosle un pequeño apoyo a esas empresas de economía local que van a quedar ahora en nivel de deterioro y yo estoy seguro que ellos van a ser capaces de construir el nuevo milagro del desarrollo económico de la zona sur, el desarrollo económico de Pérez Celedón y el desarrollo del país. Yo, viendo el concierto, revisando el concierto de las naciones, veo que Costa Rica tiene grandes oportunidades. Nuestra democracia es una democracia social bastante fortalecida, con un sistema de salud que está poniendo en evidencia en el ámbito mundial el liderazgo que tenemos y la capacidad que tenemos para poder enfrentar eso. Lo que hacemos en salud, hagámoslo también en economía. Y la otra ventaja que tenemos es la educación. Vamos a tener que trabajar, de una vez aprovecho para contarle, con CINDE hemos convenido en crear un proceso de formación de recurso humano. La próxima semana comienza una campaña y esperamos que jóvenes del cantón de Pérez Celedón y también comerciantes, porque no tienen límite de edad, puedan aprovechar desde cursos de formación nacional, cursos de formación internacional, hasta campamentos de formación, que es lo que se llaman bootcamps, para capacitar a los empresarios y a los comerciantes que estén interesados en incursionar en áreas que a la larga ellos ya venían estudiando o que estuvieron en alguna época de su vida en contacto con esas actividades. Así que ánimo, yo siento que hay que estar optimista, por supuesto que no se debe caer en un optimismo absurdo, sino que tiene que ser un optimismo activo, un optimismo de compromiso. Entre todos podemos salir adelante. Muy bien, y tomo sus palabras, es un hecho, entre todos podemos salir adelante y sí mantener ese optimismo. De hecho, yo creo que tal vez también aprovechando ahora esta charla, podríamos tal vez darle pequeñas herramientas a las familias que ahora están en casa y que han venido pasando por diferentes procesos en sus trabajos o bien del todo tienen sus comercios cerrados o el lugar donde laboran para que puedan tal vez esos gastos o ese dinero que tienen en este momento, poder fortalecerlos y mantenerlos durante este periodo hasta que ya lleguemos como a un nivel un poco más estable, diría yo, después de la cuarentena. Sí, Yaniela, fíjese que hay un detalle aquí que nosotros aprendemos de nuestra historia. Esa forma de, digamos, de consumir en la que estábamos sumidos y de la que tuvimos que salirnos sin querer,
de no poder ir a muchas partes, de tener que abandonar muchas actividades que hacíamos, nos está poniendo en evidencia que a la larga podemos vivir con poco, pero cómo aprender a vivir de manera que podamos vivir todos bien y no unos muy bien y otros mal. Así que esto también es el reto de la solidaridad, del compromiso con los demás, porque fíjese que uno podría creer que quedarse en la casa, esta cuarentena que está viviendo Costa Rica, significa que hemos caído en el individualismo y todo lo contrario. Es una cuarentena que lo que nos ha hecho es privarnos de la relación con los demás para no hacerles daño y para que ellos tampoco nos puedan perjudicar. Cuando salgamos de la cuarentena, tendremos que, de este aprendizaje, que además es un aprendizaje que a pesar de que es en poco tiempo, son largos días. Usted ha visto que a veces a las 7 de la noche uno dice, todavía son las 7 de la noche. ¿Cómo es que ahora se nos hace el día tan largo? Bueno, porque estamos descubriendo que este recurso tan valioso que es nuestro tiempo, podemos aprovecharlo para vivir bien con los demás y para tener posibilidades de construir una sociedad solidaria y donde el egoísmo y digamos la poca colaboración entre todos pertenezca al pasado, pertenezca al mes de febrero de este año para atrás y de ahí en adelante que comenzamos a cambiar. Yo le digo con una gran tranquilidad, Yadniela Castro, que el movimiento cooperativo tiene muchas y excelentes respuestas para este proceso. Así que yo espero en los próximos días escuchar propuestas de Copeagri, del movimiento cooperativo local. Yo soy cooperativista y estoy absolutamente convencido de que la historia del cooperativismo es una historia de origen aritmético. Cuando se creó la primera cooperativa en Royal, lo que descubrimos fue, lo que nos enseñaron los tejedores de Royal fue que cada uno por aparte era insuficiente para poder satisfacer sus necesidades. Cuando ellos crearon esa primera cooperativa en Todd Lane, lo que hicieron fue demostrarle al mundo que si unían sus ingresos podían subsistir. Ahora también tenemos una gran oportunidad de unirnos para poder subsistir. Así que lo poquito, vea, el consejo más importante, ahora que usted me decía eso, que nosotros podemos darle a todos es aprovechar este aprendizaje que tenemos. Podemos vivir con menos y podemos gastar menos. Si gastamos menos, ¿qué es el ahorro en la economía? Es la posposición de una posibilidad de satisfacer un beneficio inmediato, guardar el dinero para poderlos satisfacer después. Si ahorramos, entonces podremos salir. Con el ahorro de todos, podremos salir adelante porque unos podremos ayudarle a otros. Solo que una persona ahorre para poder crear una empresa significa que va a generar empleos. Y todas estas circunstancias son las que nos van a traer un enorme beneficio. Tal vez la conversación en algunos momentos abandona el enfoque de economía tradicional, porque yo siento que en estos días, Yaniela, usted y yo tenemos la responsabilidad como cooperativistas de comenzar a que las personas entiendan que después de el Evangelio, después de la historia de Jesús como liberador de la humanidad, la historia que más se ha repetido en los últimos 2 siglos es la historia del cooperativismo. Así que aprovechemos eso, es una buena circunstancia. Está bien, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por darnos toda esa información, porque la verdad cuando uno encuentra tanta información en las redes sociales, llega un punto en que uno honestamente se asusta un poco y uno piensa, bueno, entonces, ¿qué va a venir para el cantón? ¿Qué va a venir para nuestra gente? Pero viendo todo este panorama que usted hoy nos ha hecho ver por acá, ¿verdad? Desde las diferentes herramientas que tenemos y esa parte o esas frases que mencionó de reinventarnos. Ya ven, nos reinventamos conviviendo con la naturaleza, conviviendo con todos, como lo está haciendo usted ahí, qué bien. Entonces, bueno, qué cosa más interesante. Fíjese que en economía nosotros hablamos de que los análisis tienen 2 dimensiones. Un análisis sincrónico, que es el análisis que llaman los economistas de coyuntura, que es qué es lo que está pasando hoy. Pero hay otro análisis que es diacrónico, que es a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, nosotros hemos sido capaces de construir un país diferente. A lo largo de los próximos años tendremos oportunidad de construir un país todavía mejor. Y entonces,
repito una vez más, la crisis es oportunidad. Otro detalle desde el punto de vista económico que es importantísimo rescatar es que la caída de las economías, de todas las economías, convierte la búsqueda de soluciones en un problema mundial. Y cuando el problema de todos, la solución hay que buscarla entre todos. Así que también la solidaridad internacional vamos a tener que buscarla y vamos a también tener que practicarla. Lo que sí es bueno es que entendamos que vienen meses muy difíciles. No podemos engañarnos. Sobre todo lo que nos queda de este año tiene dos dificultades. Una, terminar de acostumbrarnos a vivir así en este periodo de cuarentena, y la otra cosa es el nivel de ingreso de las personas va a quedar tan disminuido que vamos a tener más pobreza. El cantón tenía un 20% de desempleo, ahora vamos a tener fácilmente 25, 30% de desempleo, que de la población económicamente activa, de cada 10 haya 3 que no tienen trabajo, es muy preocupante, porque lo que hace la gente es salir a buscar alternativas de ingreso, y si no las encuentran por el bien, las buscan de otra manera. Entonces debemos también combatir las patologías sociales que derivan de la pobreza, como la drogadicción, todo este tipo de problemas que tienen que ver con el alcoholismo, con una serie de prácticas que van acerca de el comportamiento de las personas que salen a robar porque no tienen ingresos y todo este tipo de cosas. Tenemos que crear un frente común de avanzada donde todos quedemos adentro para evitar que la pobreza sea un flagelo, que no solamente lo padezcan directamente los que no tienen ingresos, sino que lo padezcan también los que, a pesar de tener ingresos, se ven perjudicados por el comportamiento de esos que salen a ver qué hacen todos los días para poder subsistir. Eso es muy peligroso. Tiene razón todo lo que está mencionando, la verdad. Y esperemos que eso pues no empiece a surgir muchísimo más acá, ¿verdad? En el cantón, pero que sí se dé esa manera de reinventarnos, esa manera de poder continuar y mirar hacia adelante, y pues que cuando salgamos de la cuarentena, ya todas esas proyecciones y todos esos proyectos que, como usted bien está mencionando, que ahorita muchos, como su persona, como otros, están elaborando, pues funcionen para las diferentes familias del cantón. Así que muchísimas gracias y esperamos pronto volver a conversar con su persona y también que nos cuente del proyecto que usted está elaborando, ¿verdad? Como no, sí, ahí estaremos en contacto. Muchísimas gracias, que pase muy bien, muy agradecido con esta oportunidad. Muchas gracias.